Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Armando Herrera nos comparte el interesante tema Conociendo el carácter de Dios. Primera parte. Bienvenidos. Libro del Éxodo, capítulo número 2. Cuando lo tengan me puede decir amén. Versículo 23, 24 y 25. Mire lo que dice. Hoy vamos a desarrollar un tema que vamos a tomar y el otro domingo para hablarle de algo, y es conociendo el carácter de Dios. ¿Conociendo el qué? El carácter de Dios. Hoy vamos a tomar la primera parte de este tema, pero quiero que lea conmigo. Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Mire lo que dice la Biblia. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Amén y amén. No sé si de pronto usted ha escuchado la palabra teísta. ¿Alguno ha escuchado la palabra teísta con T? Nosotros, digamos, si alguien va a decir Casa de Paz, ¿qué es? Casa de Paz es una iglesia teísta. ¿Por qué Casa de Paz es una iglesia teísta? Porque el teísmo es la creencia de aquellos que tenemos desde la visión bíblica, que creemos en un Dios personal. Creemos en un Dios que trasciende y que es inmanente, es decir, creemos en un Dios soberano, eterno, que está en lo eterno, en la eternidad, pero que está involucrado con su creación. Por eso decimos que no solo creemos en un Dios personal, que no solo creemos en un Dios que trasciende, que es inmanente, sino que sabemos que Dios es un Dios cercano. ¿Cuántos lo creen? Dios es un Dios cercano. Cuando decimos teístas con T, Dios es un Dios cercano, y si decimos que Dios es un Dios cercano, entonces estamos diciendo que podemos relacionarnos con ese Dios, y que al relacionarnos con Dios, ¿qué podemos conocer? El carácter de Dios. Hay algunas líneas de pensamiento filosóficas que dicen no hay teísmo, hay deísmo. Y el deísmo lo que habla es que sí, Dios es un Dios poderoso y trascendente, pero que es un Dios que nos hizo a usted y a mí y se fue, y se olvidó de su creación. Pero la Biblia me dice que Dios es un Dios que se relaciona con los suyos. ¿Cuántos lo creen? Yo alguna vez le puse de ejemplo, hay una película que se llama, creo que se llama El Juicio Final, con este actor, el que fue gobernador en Estados Unidos. Sí, y es una película donde él pelea contra el anticristo. ¿La ha visto? Véala después de orar, tranquilo, pero que no piense que el pastor se escarrió y que está viendo. Pero esta película dice algo que es muy cierto. Esta película, cuando él está peleando contra Satanás, Satanás le dice a él: ¿y tú por qué peleas por esta humanidad cuando Dios se olvidó de la gente? Eso es deísmo. Y hay mucha gente que vive por la vida pensando como el guionista de esta película: Dios nos hizo, pero se olvidó de nosotros. Dios sí nos hizo, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue interactuando con usted y conmigo. Por eso es que este pasaje es tan hermoso que nos habla, y quiero desarrollar el tema del carácter de Dios. Nosotros, cuando entendemos, hablamos del carácter de Dios, se vienen a nuestra memoria 4 atributos que son los que todo creyente conoce. Todo cristiano sabe que Dios es inmutable, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Cuando hablamos de un Dios omnisciente, hablamos de que Dios tiene un conocimiento perfecto de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. ¿Está conmigo hasta ahí? O sea, Dios conoce mi pasado, Dios conoce mi presente, pero Dios conoce mi futuro. Y eso a mí me tiene que dar una tranquilidad, porque entonces me hace cambiar el concepto que tenga de Dios. ¿Por qué? Me dirá usted, pastor. Porque si a mí me va bien, yo soy agradecido. ¿Cuántos no son agradecidos cuando les va bien? Somos agradecidos porque nos va bien. Pero cuando no nos va bien o no nos va tan bien, lo primero que la gente hace es desanimarse, preocuparse o desalentarse. La gente se afana. Pero cuando yo sé que Dios tiene un conocimiento perfecto del pasado, del presente y de mi futuro, aunque no me vaya tan bien, yo puedo descansar en el Señor, porque Él tiene control de la situación. ¿Está conmigo hasta ahí? Él tiene control de la situación. El conocimiento perfecto de Dios es fundamental para la vida del creyente, y eso nos va a ayudar a descansar.
Todo esto para introducirlo al pasaje. Vamos a dividir el sermón en tres aspectos: el contexto del pasaje, la actitud del pueblo y el carácter de Dios revelado en el pasaje. Lo primero que quiero hablarle hoy e ir avanzando es sobre el contexto del pasaje. ¿Cuál es el contexto del pasaje? José muere. ¿De qué edad muere José? De 110 años. José ha muerto de 110 años y la situación del pueblo cambia. 110 años José, la situación del pueblo cambia porque pasan más o menos 4 siglos. 4 siglos de historia, en 4 siglos algo tiene que pasar. Éxodo capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice. Éxodo 1, 7, quiero leérselo. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Más o menos en 4 siglos de historia el pueblo creció a 2 millones y medio de gente. Eso es mucho pueblo. 2 millones y medio de personas esclavas. Pero 2 millones es harta gente. Pero hubo algo bien interesante. Mira el versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Entonces hay un pueblo que crece a 2 millones y medio de gente. Se levanta un nuevo emperador, un nuevo faraón en Egipto, y este faraón no conocía a José. Al no conocer a José, no conocía lo que José había hecho por Egipto. ¿Qué hizo José? Como Dios estaba con José, José tuvo un sueño o interpretó un sueño de faraón, y cuando vino la sequía, Egipto no se acabó porque José había sido instrumento de Dios. José se vuelve el segundo al mando. Solo faraón estaba por encima de José. Y entonces el pueblo viene, o los israelíes, los judíos vienen, habitan en la tierra de Egipto, empiezan a vivir bien, pero muere José. Y mire lo que dice el versículo número 14 de Josué capítulo 1. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban ¿con qué? Amargaron su vida. La palabra amargar es una palabra que traduce afligir amargamente. No sé cuántas veces a usted le ha tocado ir a trabajar. ¿Alguna vez ha estado en un trabajo que no le gusta? ¿Alguna vez ha tenido un jefe que usted dice, no puedo renunciar, pero no lo soporto ni lo aguanto? De esos jefes que usted dice, Señor, dame paciencia cada día, porque si me das fuerza yo mato a este infeliz y no quiero, eso en mi conciencia. No me des fuerza, dame paciencia, pero usted va a trabajar y se amarga. ¿Sí le ha pasado? Le da mal genio, no rinde, porque está amargado. Pero cuando usted hace lo que le gusta, ¿no sale mejor? Imagínese un pueblo que no tenía esa opción. Un pueblo que lo hacen esclavo y le amargan la vida. Y dice que los hacía afligir amargamente. ¿Sabe qué es lo más terrible en la vida del ser humano? Cuando la vida nos cambia de un momento a otro. Cuando usted hace planes, cuando usted diseña, cuando usted planifica, pero de pronto viene una enfermedad y le cambia su vida. Viene un problema a su hogar y cambia su vida. Viene un problema a su familia y cambia su vida. Viene un problema económico y cambia su vida. Cuando la vida nos cambia y vienen situaciones que nos desestabilizan. Usted pensaba que tenía su vida arreglada, usted pensaba que tenía su familia organizada, usted pensaba que tenía su familia que era indestructible. El día viernes, me llamó un pastor amigo de la universidad y me dice, Jesucito, imagínate que tenía citación con la fiscalía el día jueves. Y él me dice algo, me dice el día miércoles y el día martes, sobre todo el miércoles, me dice, la noche del día miércoles no pude dormir, porque yo estaba pensando, ¿qué tal esta sea la última noche con mi familia? ¿Qué tal mañana vaya y me dejen preso y no tenga más a mi hijo, ni a mi hija, ni a mi esposa? Lo más terrible es que él estaba citado y no sabía por quién. Alguien de la iglesia, una persona lo había citado por una fundación que él tenía, y alguien que tuvieron que inmovilizar porque se volvió agresivo. Pero él no sabía quién lo estaba citando. Y él tenía la ansiedad y me decía, fue una noche terrible, porque yo decía, mi vida puede cambiar desde mañana. Y vienen situaciones que a usted lo desestabilizan. Entonces, si usted ha pensado algo, sueña con un proyecto, lo visualiza, en hojitas se ve hermoso, en sueños se ve lindo, pero cuando usted lo empieza, no es como usted quería. ¿Le ha pasado? Que invierte todo su capital en algo y quiebra. Que apuesta por una relación y no funciona. ¿Le ha pasado alguna vez? Y uno dice, me desestabilizó la vida.
Así estaba este pueblo y ese era el contexto del pasaje. Un pueblo que era amargado, un pueblo que le había cambiado su situación, a un pueblo que lo ponían a trabajar con dureza, a un pueblo que esclavizaron, a un pueblo que mataban a sus niños, a un pueblo que maltrataban a sus mujeres. Esa es la situación. Y yo no sé si usted ha venido en esta mañana a este lugar y de pronto la situación de su vida, de su hogar, de su familia, de su salud, de su economía ha cambiado. Pero me encanta mucho cómo sigue hablando el pasaje. La actitud del pueblo. Mira el capítulo 2, versículo 23. La actitud del pueblo. Éxodo 2, 23. ¿Lo tiene? Dice la escritura: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Cuál fue la actitud del pueblo? Gemían. ¿Qué hizo el pueblo? Mire que gemir no era una actitud de queja, porque a veces muchos de nosotros en medio de las crisis lo que hacemos es quejarnos con Dios, pelear contra Dios. La palabra que usa el autor sagrado para gemir es un suspiro con lamento. Usted no sé si ha visto que hay alguien por ahí parado y como que está englobado y suspira, que hace ¿sí ha visto? Y uno dice como que está tragado o embobado, una de dos. Pero una de las dos pasa, ¿o no? Ellos suspiraban de que uno como que ese suspiro lo saca, pero este suspiro era un suspiro con lamento, con dolor, con un dolor de sus entrañas, porque esa era su condición, una condición de dolor. Y clamaron a Dios por ayuda, gimieron a Dios por ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario y específico que usted y yo involucremos a Dios en nuestras necesidades. ¿Está conmigo hasta ahí? Se hace necesario. De nada le sirve que usted se amargue su existencia, de nada le sirve que usted batalle solo. Necesitamos involucrar a Dios en nuestras necesidades. Necesitamos reconocer nuestra condición de derrota delante de Dios. Necesitamos reconocer que a veces ha llegado pecado y nos ha permitido o nos ha hecho salirnos del plan de Dios y que nos hemos sentido abandonados o solos. Es necesario, hermano, creer que Dios puede actuar, pero es necesario a veces que reconozcamos que hemos generado un problema y que necesitamos venir a Dios para solucionarlo. ¿Me estoy dando a entender hasta ahí? Mire, yo lo entendía de esta manera. Un predicador vio que durante un sermón había un hombre en la congregación que se le había dormido. Entonces el predicador estaba predicando, valga la redundancia, y se durmió. El predicador comenzó a hacer aspavientos, pero el hombre no reaccionaba, estaba fundido. O sea, yo le digo a mi esposa: mi amor, tú en las noches no duermes, sino caes en coma. Y este hombre estaba así, cayó en coma. Dice, contaba la ilustración, que el predicador hacía hasta aspavientos, gritaba, hablaba duro, pero el hombre no reaccionaba. Así que el predicador comenzó a hacerle señas al del lado. Y le decía al del lado como: despiértelo, codíelo, levántelo. Pero el del lado no le entendía. Y el predicador desesperado para que lo despertara, pero no le entendía. En esta no aguanta más el predicador, para el sermón y le dice al que estaba sentado al lado y que estaba durmiendo: por favor, despiértelo. Y el que estaba ahí le dijo: no, despiértelo usted, que fue el que lo durmió. A mí no me metan eso. Despiértelo usted, que fue el que lo durmió. ¿Sabe cuál es el gran problema que tenemos? Que muchas veces, como no queremos reconocer nuestras limitaciones, buscamos donde no debemos buscar. Cuando yo leía eso, yo decía: Señor, ¿cuántas veces uno le dice a alguien: solucióname, arrégleme? Reconozca usted y empieza a trabajar. El pueblo entendió esto, y el pueblo, ¿qué hizo? Gemía allí, un lamento con dolor desde su interior. Y todo esto porque el pueblo entendió sus consecuencias y las asumió. El contexto, la actitud del pueblo. Para entrar a lo que quiero hablarle, dígale al que tiene a su lado: ¿cuáles son las cualidades de ese Dios cercano? Un pueblo al que le cambia la situación, un pueblo al que gime y asume sus consecuencias, un pueblo que es consciente de lo que está pasando, pero un pueblo que conoce a Dios. ¿De qué manera? ¿Sabe? Las cualidades de Dios nos dejan ver el carácter de Dios. Por eso es que usted y yo no podemos hablar de un Dios lejano, porque un Dios lejano no nos permite ver sus cualidades.
Un Dios cercano nos permite ver sus cualidades. ¿Cuántos lo creen? Un Dios cercano nos permite conocer lo que Él tiene. ¿Sabe? Hay un excelente teólogo que se llama Louis Berkhoff, y Louis Berkhoff dijo lo siguiente: los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, su providencia y su redención. Es decir, que cada vez que Dios se involucra con el hombre, Dios revela su carácter. Cada vez que Dios se involucra con usted, está revelando que le quiere redimir, o sea, salvarlo. Está revelando que lo quiere proveer de una manera sobrenatural que solo Él puede hacer, o está revelando que como Él es su creador, Él tiene la solución. Como Él es su creador, Él conoce su condición. Es decir, dígale al que tiene a su lado: a Dios no lo podemos engañar. Y el carácter de Dios se conoce en medio de las crisis. Las crisis revelan, hermano. Nosotros conocemos a un Dios misericordioso. Escuchamos hablar de un Dios de amor. Escuchamos hablar de un Dios digno de confianza. Escuchamos hablar de un Dios santo, de un Dios justo. Pero solo en los momentos de crisis conocemos aspectos que solo le competen a Dios. Y esto es lo que el texto bíblico nos está diciendo. Éxodo capítulo 2, 24-25. Versículo 24 y 25. Quiero leerlo en la versión de la Biblia de las Américas porque me gustó mucho esa traducción. Oyó Dios su gemido, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. ¿Dios los tuvo en qué? En cuenta. Éxodo capítulo 2, 24-25. Éxodo 24-25. ¿Listo? Y Dios los tuvo en cuenta. Hay algo interesante. ¿Cuántos han leído Éxodo capítulo 1 y capítulo 2? Hicimos el devocional, el altar que hemos hecho en la iglesia. Quiero que haga un ejercicio conmigo. Voy a leer nuevamente el versículo 24 y 25 y quiero que usted me diga cuántas veces aparece la palabra Dios en estos dos versículos. ¿Le parece? Vamos a mirar. Oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Cuántas veces? Y si usted mira el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Cuántas veces en 3 versículos? 4. En Éxodo capítulo 1 y capítulo 2 aparece una sola vez, hasta antes del versículo 23, la palabra Dios. Pero en 3 versículos aparece 4 veces la palabra Dios. Eso a mí ya me tiene que decir que me está llamando la atención, que es algo importante, que lo que está sucediendo en esos versículos me está demostrando algo del carácter personal de Dios. ¿Está conmigo hasta ahí? Algo está hablando el autor sagrado. Algo que también es interesante es que ¿cuántos nombres hay en la Biblia para Dios? En el Antiguo Testamento. Dígame nombres de Dios. Adonai, Jehová, Shaddai. Bueno, hay más o menos 12 nombres. Hay 3 nombres que se conocen como los nombres propios. ¿Cuáles son? Jehová. Jehová traduce yo soy y habla del carácter personal de Dios. Está Adonai. Adonai, ¿qué traduce? Señor. Así como todas las mujeres deberían decirnos mi Adonai, mi Señor. Digan amén, varones, no me den solo porque después me meto yo en problemas. Aproveche que no está su esposa, pastor. Adonai, que traduce Señor. Pero hay otro nombre que se conoce como Elohim. ¿Cómo se conoce? Elohim. Y Elohim traduce Dios creador, poderoso y fuerte. Dios creador, poderoso y fuerte. Resulta que cuando usted lee Éxodo 2, 23, 24 y 25 y usted lee la palabra Dios. Pero cuando usted va a mirar el texto hebreo, el equivalente a Dios en esas 4 palabras de Dios es Elohim. Eso ya todavía se hace más interesante y todavía se hace más confortante para mí. Saber que yo lo podría leer de esta manera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim, al Dios creador, al Dios poderoso y Dios fuerte, hermano,
Dios los escuchó. Y oyó Elohim, Dios creador, poderoso y fuerte, el gemido de ellos, y se acordó. Y miró Elohim, Dios creador, poderoso, fuerte, los hijos de Israel, y los reconoció, el Dios creador y fuerte. Le está dando características a Dios que ya me están diciendo a mí que no cualquiera, sino el Dios eterno se está involucrando con su pueblo. Y ese Dios creador, ese Dios poderoso, ese Dios fuerte, ese Dios todo grande, todo poderoso, es el Dios que se involucra en su vida y en la mía. ¿Cuántos lo creen? En su vida y en la mía. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Que el autor sagrado está asociando Elohim con 4 acciones, que son las que queremos. Todo esto para introducirlo a las acciones que quiero que estudiemos de Dios. Dice, Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró y Dios los tuvo en cuenta. ¿Qué Dios? Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, oyó, se acordó, miró y los tuvo en cuenta. Quiero que entremos a mirar estos 4 aspectos sobre el carácter de Dios que me parecen tan importantes en la vida del creyente. Número 1, oyó Dios. ¿Qué hizo Dios? Oyó. ¿Qué nombre está usando de Dios? Elohim, el Dios poderoso, el Dios creador, el Dios formador, oyó. ¿Quién es el que nos escucha? A usted y a mí, el Dios todopoderoso. Pero no sé si a usted le ha pasado que muchas veces usted ora y siente que su oración no pasa del techo. ¿Le ha pasado alguna vez? Y no le ha pasado que usted dice, debe ser que necesito cuadrar el ambiente espiritual. Usted pone música de oración, termina cantando, pero no ora. ¿Sí le ha pasado? Uno pone música de oración y empiezas a cantar. Dice, no, voy a quitar la música porque me está desconcentrando. Entonces se duerme. Yo digo como que, ¿qué está pasando? Dios no me oye. Pero Dios le estaba diciendo a un pueblo esclavo que había cambiado su situación, que estaba en crisis, que no tenía esperanza, yo estoy oyendo tu oración. El Salmo 34 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos, Jehová los oye y los libra de ¿qué? Todas sus angustias. El gran problema que tenemos es que creemos que Dios está obligado a responder todas nuestras oraciones. Y un día estos predicaremos de algo que predicamos ya hace algunos años sobre qué impide la oración. Porque es que para que Dios escuche mi oración debe haber unas características en mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal? ¿Alguien vio? ¿Cómo se llama la película? Qué pena decirte tanta película, pero yo también oro. La película de Jim Carrey, el autor que toma el papel de Dios todopoderoso. ¿La vieron alguna vez? Que asume el papel de Dios y comienza a responder sí a todas las oraciones. ¿Y qué pasa? Hay un caos total. Es una manera en que el autor trata de figurar que Dios no responde las oraciones por las limitaciones del ser humano. Porque es que para que Dios responda a la oración hay una prerrogativa. Claman los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Los que se portan bien? No, porque eso sería filantropía, alguien que le gusta hacer el bien. Un justo no es alguien que solamente hace el bien, porque Pablo Escobar donó un gran dinero para construcción de viviendas y eso no lo hacía justo, ¿o sí? Al Capone donaba dinero para bajar impuestos y eso no lo hacía justo, ¿o sí? Hay gente que invita a almorzar al pastor y eso no los hace justos. Hay otros que no lo invitan y eso sí los hace malos. Diga, sin echar vainas, pastor. Claman los justos. Pero la pregunta es, ¿por qué a veces sentimos que Dios no nos oye? Si Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Yo encontré una respuesta de la hija de Billy Graham en un programa donde la entrevistaron. Y a la hija de Billy Graham la entrevistan en un programa Early Show, que es un programa que es transmitido en vivo, y le hicieron una pregunta supremamente corchadora. Mire lo que le preguntan a ella. Le dicen, refiriéndose a lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos, le dicen a la hija de Billy Graham, ¿cómo pudo permitir Dios semejante desgracia para esta nación? Tremenda pregunta. ¿Cómo pudo permitir Dios esto para esta nación? ¿No nos escucha Dios? ¿Por qué permitió que nos pasara esto? Y me encanta la respuesta. Quiero tomarme el tiempo para leérsela. Ella respondió con calma. Creo que Dios está profundamente triste, tal como nosotros lo estamos, pues por años le estamos diciendo a Dios que sobra, que se salga de nuestras aulas y de nuestros hogares, de nuestras oficinas y de nuestras vidas. Siendo él un caballero, nos hizo caso y se fue.
¿Cómo podemos pretender, dice ella, que Dios nos escuche y nos dé su bendición y protección si le hemos ordenado que nos deje solos? Empecemos con Madeleine Murray, decía la hija de Billy Graham. Ella pidió que en ninguna escuela de los Estados Unidos se orara. E hicimos caso. Lamentablemente, ella fue asesinada y su cadáver fue hallado hace poco. Luego alguien dijo que era mejor no leer la Biblia en los colegios. La Biblia enseña que no se debe matar, la Biblia enseña que no se debe robar, la Biblia enseña a que no se debe practicar la infidelidad, la Biblia enseña que se debe amar al prójimo, pero nosotros retiramos la Biblia de los colegios y los hogares y los niños y niñas crecen sin moral y sin Dios. Hace 2 semanas, no sé si usted vio la noticia de un niño de 5 o 6 años tratando de violar a su compañera de 3 años. ¿Es una mentira esto? Es una realidad en nuestra sociedad. Sigue diciendo esta mujer. Luego la industria del entretenimiento dijo, hagamos programas de televisión, películas que promuevan el sexo, la violencia, la promiscuidad, la infidelidad matrimonial. Grabemos música que incite a la juventud a violar, a consumir drogas, a asesinar, a tocar temas satánicos, a suicidarse. Y así lo hicimos, obedientes y dóciles a las voces del mal. Y nos preguntamos ahora, ¿por qué nuestros hijos e hijas no tienen conciencia moral? ¿Por qué no saben diferenciar entre el bien y el mal? ¿Por qué no les importa drogarse, asesinar a compañeros, atentar contra su propia vida? Es curioso ver cuán simple resulta a la gente apartar a Dios de su vida. Es muy fácil decir, Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué no respondes? Pero no nos hemos dado cuenta que con nuestra manera de vivir hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos alejado a Dios. Esta mujer sigue diciendo, es curioso que todos creamos lo que nos dice la prensa, lo que hablan los noticieros, pero cuestionamos todo lo que dice la Biblia o nos enseñan en la iglesia. Resulta curioso que recibamos mensajes tontos por internet, pero superficiales que nos agrada compartir. Y encontré algo. Para terminar, encontré algo que creo que deberíamos leer. Encontré una carta que decía, le pregunta una colegiala, una niña a Dios, querido Dios, ¿por qué no salvaste a esa pequeña niña de que fuera asesinada en la escuela en una masacre de las que tantas ocurren? Sinceramente, una niña preocupada. Y el autor dice, alumna preocupada. Dios le contestó, querida alumna, lo siento, no me permiten entrar hoy en día a las escuelas. Sinceramente, un Dios que hemos sacado. Y yo leía eso y decía, a veces nosotros cuestionamos lo que nos pasa. Dios no nos escucha. Nuestra oración no pasa del techo. Pero el problema es que solo buscamos a Dios cuando tenemos una necesidad. Solo buscamos a Dios cuando las cosas no están bien. Yo hablaba con una pareja que me decía, lleva tiempo sin venir a la iglesia. Y yo los llamaba, vayan. Un día me llamaron y me dijeron, pastor, vamos a ir mañana a la iglesia. Les dije, uy, qué bendición. Es que nuestro hijo tuvo un accidente en el carro, no se mató y vamos a ir a darle gracias a Dios. O sea que si se hubiera matado era culpa de Dios o de la irresponsabilidad de padres e hijos. ¿Me estoy dando a entender? Y esa es la mentalidad del ser humano. Gracias, Señor, pero si no nos oyes, venimos. Pero Dios nunca va a responder una oración con un corazón que esté alejado de Él. El Salmo 116 dice, ama a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El pueblo le generó clamor, el pecado, la esclavitud, las condiciones de desaliento. Clamaron a Jehová, dice. Clamaron a Jehová. Efesios capítulo 6, quiero que vaya conmigo hasta allá, por favor. Efesios capítulo número 6. Cuando lo tenga me puede decir amén. Efesios 6. Quiero leérselo, por favor. ¿Está en su Biblia? Efesios 6 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Dígale que tiene a su lado, súplica. En el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es interesante el concepto súplica, porque la palabra súplica que está usando el escritor sagrado es una palabra griega que se lee proseuche. ¿Cómo se lee? Proseuche. Proseuche es una palabra compuesta. ¿Qué es la súplica?
A veces pensamos que suplicar es gritar: Señor, aquí estoy, mírame. No estoy diciendo que no llore. Estoy diciendo que eso no es súplica. ¿Qué es súplica para la Biblia? ¿Qué es súplica? Porque hay gente que piensa que necesita gritar a Dios como si no lo oyera. Señor, aquí estoy. Mire, mi esposa es una persona súper sensible. Mi esposa, mire, ella llora pidiendo un avión de carga. Se va. Porque ella es súper sensible. Yo le digo: mi amor, tú lloras viendo el boletín del consumidor. Porque es muy sensible. Ella se levanta mucho más temprano que yo a orar. Y ella me dice: no me gusta predicar porque ella leyendo la Biblia, yo leyendo libros que a veces nos ponemos a leer los dos, ella se quebranta y llora. Entonces no le estoy diciendo que no llore. Lo que le estoy diciendo es que a veces malinterpretamos lo que es una súplica. Mire que la palabra súplica, proseuche, es el compuesto de dos palabras. Pro, que habla de cara a cara, es señal de intimidad. Y seuche, que es el complemento que dice anhelo profundo. Entonces, ¿qué es una súplica o qué es el gemido? El autor bíblico lo que está diciendo es una súplica, es una relación de intimidad cara a cara con Dios, un anhelo profundo del corazón de estar a tiempo con Dios. O sea que cuando usted solamente viene a buscar a Dios porque están problemas, eso no es súplica. ¿Me da a entender? Eso no es súplica. Yo conocí a alguien que en las crisis y empezaba a llorar y yo le decía: me asusta porque parece Armanpena. Yo le decía: solo falta que diga: ¿dónde están mis hijos? ¿Y qué? Y salía a hacer lo mismo. Salía a vivir lo mismo. Eso no es súplica. Para el autor sagrado, la súplica es aquel que tiene un encuentro cara a cara con Dios, es aquel que anhela estar en la presencia de Dios, es aquel que busca un encuentro y en su intimidad con Dios le dice: Señor, mira mi incapacidad, mira mi frustración, mira mi necesidad, no sé qué hacer. ¿Me estoy dando a entender? Esa es la súplica, el que derrama su corazón delante de Dios, no el que viene solamente a cuestionar a Dios porque no le ha dado respuesta cuando usted de pronto ha sacado a Dios de su vida, cuando no ha involucrado a Dios en su familia, en su casa, en sus finanzas, en su salud, en sus planes. Vuelvo y le repito, no le estoy diciendo que no llore, sino el pastor dijo que era el diablo llorar, que no hay que llorar. No llore. Yo escucho canciones, yo estoy llorando y a mí se me quebranta el corazón. Pero no confunda eso con una súplica, ni hacerle reclamos a Dios, ni gritarle a Dios: respóndeme, Señor. Porque Dios necesita son vidas que generen intimidad y comunión. ¿Está conmigo hasta ahí? Comunión, intimidad. Cuando usted tiene intimidad y comunión con Dios a través de la súplica, usted va a poder entender Filipenses 4:6. Quiero que mire conmigo Filipenses 4:6, por favor. Filipenses 4:6, ¿lo tiene? ¿Está conmigo? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, volvemos a la palabra petición, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando usted entiende que la súplica es la intimidad con Dios, es el derramar el corazón, es el anhelo de estar en la presencia de Dios, usted va a poder decirle a Dios: gracias por los problemas. Gracias, Señor, por la crisis que estoy pasando. Pero dígame si no es muy difícil usted decirle: Señor, gracias porque estoy llevado. ¿Eso es fácil? Señor, gracias porque es que están hablando de mí en el trabajo, me tienen entre ojos y me van a echar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no tengo para pagar un recibo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no tengo para comprar algo. Gracias, Señor. ¿Es fácil? Uno se desespera, ¿no es así? Uno se angustia, uno se afana. Pero el que entra y entiende la súplica puede decir, como dice Pablo: si no sean conocidas vuestras peticiones, un cara a cara con Dios, un anhelo de Dios, una intimidad con Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, porque no tengo, pero no me faltas tú. Gracias, Señor, porque dependo de ti. Gracias, Señor. No es fácil.
Pero cuando yo entiendo que Dios oye mi oración, entiendo que la súplica no solamente gritarle y reclamarle a Dios, sino es un derramamiento del corazón y es una intimidad con Dios. Una vida de intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, no hay súplica. Dígale al que tiene a su lado, hay alma en pena. Gente que grita, que gime, pero no hay respuesta. ¿Me estoy dando a entender? Derrame su corazón. Anhele la presencia de Dios. A tal punto que un autor lo pone de esta manera, y perdóneme, espero no ofender sus susceptibilidades, pero ¿cuántos tienen mascotas? ¿Cuántos tienen perros en su casa? Cuando llega el amo, ¿qué hace el perro? Bate la cola, se brinca, se emociona, ¿sí es así o no? Porque anhela verse, encontrarse con su amo, con su Señor. Es interesantísimo. Una vez alguien le decía, hermano, usted es tan agrio que cuando llega a la casa el primero en esconderse es el perro. O sea, ni el perro le bate la cola. Oiga, qué bonito que usted en medio de sus problemas diga, quiero encontrarme con Dios. Quiero venir necesito encontrarme contigo, Señor. No necesito solamente venir a pedirte, sino encontrarme contigo. ¿Hace cuánto no hace eso? El Dios eterno, el Dios soberano, oyó a su pueblo. Y quiero decirle algo hoy, hermano, y es que hoy en día Dios nos sigue oyendo. ¿Cuánto lo creen? Dios nos sigue oyendo. Pero si usted le saca de su corazón, Dios no le va a escuchar. Si usted no es justo, Dios no le va a escuchar. Si usted como familia, como hogar, como ejemplo, no le busca, Dios no le va a escuchar. Dios escucha como escuchó a su pueblo. Segundo, miró Dios, dice el texto. Perdón, se acordó Dios. Aconteció y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué hizo Dios? La pregunta es, ¿de qué se acordó? O sea, tenemos un serio problema con esto, y es que algunos piensan que Dios solo cumple lo bueno, pero Dios también cumple lo malo, porque hay consecuencias. ¿Cuántos lo creen? Génesis capítulo 15, cierre la Biblia, ábrala y llega. Génesis 15 es el libro más sencillo de la Biblia. Cuando lo tenga me puede decir amén. Génesis capítulo 15, versículo 13, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham, Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida ¿cuánto tiempo? 400 años. ¿Lo cumplió Dios? El pueblo fue esclavo de los egipcios 400 años. Y no solo ahí, sino también cuando estuvieron en el cautiverio babilónico. Fueron 70 años, pero también Dios le ha prometido con el profeta. Y serán 400 años, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza. ¿Y de qué se acordó Dios? Se acordó que había un castigo sobre el pueblo desobediente, pero que también había una promesa. Usted y yo debemos tener algo claro, hermano, y es que Dios cumple. ¿Cuántos lo creen? Dios cumple sus promesas, pero también Dios cumple sus juicios. Y es que eso sí no nos lo dicen. Pero como Dios cumple sus promesas, por eso dice Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es una manera en que el autor bíblico dice es el Dios del pacto, de la promesa y del cumplimiento. Dios ha pactado, Dios ha prometido y Dios ha cumplido, porque Dios cumple, pero también cumple los juicios. A nosotros nos han enseñado de Deuteronomio capítulo 28, consecuencias de la obediencia, del versículo 1 al versículo 12. Pero en adelante no nos lo enseñan, que son consecuencias de la desobediencia. Dígale que tiene a su lado, obedecer trae bendición. Desobedecer trae juicio. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Está conmigo hasta ahí? Mire que lo interesante de todo esto es que entienda que Dios no le ha dejado solo. Tal vez usted se ha sentido solo o sola en alguna ocasión. Tal vez usted ha sentido que Dios le ha dejado, que Dios se ha alejado, como pasó con el pueblo, y se alejó Dios. Pero dice que Dios se acordó.
¿Cuántas promesas tiene la Biblia? ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Los solteros solo se saben Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Hay más versículos para aprenderse. 34,000. ¿Cuántas promesas? 34,000. ¿Cuántas conoce usted? Quiero contarle algo. Mire que, no sé si a usted le ha pasado, que alguna vez conté en una predicación hace años. Mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, Juan Pablo. El dictamen médico era que el niño nacía muerto, desmembrado o deforme. Eso decía el médico. Muy alentador el dictamen. No, Jesús, su hijo nace muerto, desmembrado o deformado, pero el niño no va a nacer bien. Mi esposa estaba incapacitada por casi un mes, donde tenía que hacer control de movimiento. En una hora tenía que moverse 10 veces el niño. Si no se movía 10 veces era porque se había muerto, decían los médicos. Nos vamos para un examen. Día por medio le hacían un examen a mi esposa para mirar el estado de gestación del niño. Y cuando vamos a la clínica dicen: hay que desembarazarla ya porque su hijo se está muriendo. Ya. Nos mandan para una clínica. Estaba inundada la UCI, unidad de cuidados intensivos. Esta salud es una bendición. Y nos corra para otra clínica. Llegamos a otra clínica, mi esposa la entra de urgencia. El médico me dice, ve el examen, el resultado del examen, dice: no se haga esperanzas porque su hijo no viene bien. Él va a nacer muerto o va a nacer deforme. Y yo decía: Dios mío. En esa sale el médico y me dice: tenemos un problema. Por desembarazar a la esposa le cortamos la arteria y se está desangrando en la mesa. Estamos esperando que venga el especialista porque se está desangrando. Yo digo como que, ¿pero qué está pasando, Dios? Sale en la camilla en una incubadora. Bajan a la unidad de cuidados intensivos. Yo bajo y la pediatra de cuidados intensivos me dice: papá, no entre porque su niño se va a morir. Y yo decía, en esas yo alzo a mi hija estaba orinada desde el cuello. No sé cómo se orinó desde el cuello. O sea, el hablan que digo, si no la tenía patas arriba, pero estaba orinada desde acá. Y me llama mi hermana. Me dice: ¿usted dónde está? Le digo: estoy en la clínica porque estoy con Patricia, que se agravó, y el niño no sé nada de él, no sé si está vivo, no sé si está muerto. Mi esposa se está muriendo en una mesa de cirugía, no sé. Y me dice mi hermana: ay, es que mi mamá la habían operado 2 días antes. Dice: a mi mamá le dio trombointestinal y se está muriendo, tiene que venir a firmar unos papeles. Yo cogí mi niña orinada desde el cuello y me salí a la calle y yo empecé a llorar. Y yo lloraba y le decía: Señor, porque aparte de eso el médico sale y me dice: tienes que comprar estas cremas urgentes para echárselas al niño por un problema de piel, porque su oreja no se había formado, su cabeza no se había cerrado. Toca comprarle este medicamento al niño. Y yo iba en carro prestado. Y yo empecé a llorar ahí con mi niña alzada. Y yo lloraba y le decía: Señor, ¿dónde estás? La gente me miraba y decía: los bonitos lloran. No solo pasa en novela mexicana, también pasa en esto. No solo pasa en esas novelas. Yo lloraba con mi hija y le decía: Señor, no sé qué está pasando, pero Dios, me dejaste solo. ¿Dónde estás? Me abandonaste, Señor. Y viene una palabra donde yo entendí y se acordó Dios de Jesús Herrera. Y Dios me da una palabra que está en Isaías 49:15, que quiero dejar en su corazón hoy. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué entendí yo? Y hace una alegoría. ¿Cuántas madres son acá? Los médicos dicen que el lazo que se genera entre una madre y un hijo, nunca el padre lo va a poder tener. Uno como padre, y más los padres cristianos, amamos a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén, padres? Los amamos, les damos ejemplo, les enseñamos, los cuidamos. Amén, padre. Les damos testimonio. Amén, padres. Amén. O a mentirosos. Amén. Pero los científicos dicen que nunca va a haber un lazo como el de una madre y un hijo, porque ya los llevan en el vientre. Ahora,
Hay ocasiones donde ya los llevan 9 meses en el vientre y se parecen a él. Eso es justicia divina, decían, pero ahí. Y la Biblia está diciendo, si una madre no abandona a su hijo, y aunque fuera antinatural que la madre lo abandonara, yo nunca te voy a abandonar, dijo el Señor. Y esa es una promesa que para usted y para mí tiene que ser una realidad. Se acordó Dios de ellos. Yo no sé si usted se ha sentido abandonado, se ha sentido solo, ha sentido que Dios le ha dejado, pero yo quiero decirle algo hoy. Dios se acuerda de su vida y de la mía. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabe por qué? Yo entendí algo. Salmo número 100, quiero que vaya conmigo allí, al Salmo número 100, para ir cerrando esta primera parte. Salmo número 100. Mira el versículo número 5, por favor. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El Salmo número 100 es una invitación de David para que el pueblo juntamente con él alaben la grandeza de Dios. Ese es el Salmo número 100. El Salmo 100 es una invitación que David hace a todas las naciones para que alaben la grandeza de Dios. Pero el Salmo número 100, mira el versículo número 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas ¿de qué? De su prado. El versículo número 3 está hablando de nuestra posición delante de Dios. Somos hijos de Dios, Dios nos hizo, no podemos hacer nada sin Él, Él es todo para nosotros. Pero el versículo número 5 es donde quiero centrarme, porque Jehová es bueno. Dígale al que tiene a su lado, porque Jehová es bueno. La palabra bueno es la palabra hebrea ton. Y ton traduce placentero, delicioso, bueno. Es decir, que para Dios es un deleite, para Dios es placentero, para Dios es bueno involucrarse con usted y conmigo. Para Dios es una alegría relacionarse con usted y conmigo. Contrario a nosotros, no sé si a usted le ha pasado que tiene un amigo que siempre le cuenta los mismos problemas. ¿Le ha pasado? Y usted lo ve y que dice, ay, viene este man, yo me cambio de cera. Ya sé qué me va a decir. Pero Dios no es así. Dios no lo ve y dice, otra vez con el mismo, otra vez con... No, Dios sale a su encuentro, porque para Dios es placentero, para Dios es bueno, para Dios es delicioso salir al encuentro suyo y mío. Por eso es que entiéndame algo, Dios todo el día se acuerda de usted y de mí. Todo tiempo se acuerda de usted y de mí. Por eso es que tenemos la fiel convicción que Dios nos revela su carácter porque nos oye, y Dios nos revela su carácter porque es misericordioso, porque le da gusto, porque le da placer relacionarse con su creación. Por eso quiero invitarle que cierre sus ojos allí donde usted está, por favor. Y vamos a dejar hasta allí. De hoy en 8 días continuamos con la segunda parte. Si cree que esta enseñanza le aportó para la edificación de su vida espiritual, le invitamos a que se sume a las miles de personas agradecidas con un aporte voluntario a la cuenta de ahorros Banco Caja Social, número 2409-2938-984. Ahorros Banco Caja Social, a nombre de Iglesia Cristiana Casa de Paz. Esperamos tu aporte. Conoce más de nosotros en nuestro fanpage de Facebook, Casa de Paz, Iglesia Cristiana. Iglesia Casa de Paz. Más que una iglesia, una familia.